Nada, pues primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Ederson Cabrera es quizás uno de los científicos en Colombia que más conoce sobre monitoreo de bosques, sobre el problema de deforestación. Ayudó a construir la arquitectura que Colombia tiene hoy en términos tecnológicos para monitorear los bosques de Colombia. Bueno, más de una década trabajando desde el IDEAM. Este es el cerebro detrás de esos datos que recibimos los periodistas cada cierto tiempo sobre lo que está pasando con nuestros bosques. Entonces, pues Ederson nos va a dar una clase aquí a todos sobre cómo se monitorean esos bosques, qué significan esas cifras y cómo los periodistas podemos sacar provecho para construir nuestro trabajo de toda la información que ellos producen. Entonces, pues Ederson, bienvenido y muchas gracias de nuevo por compartir todo ese conocimiento con los periodistas. Ok, Pablo, bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos por estar interesados en estos temas de monitoreo del bosque y deforestación en el país. Como lo digo siempre, lo que más tenemos en Colombia todavía es bosque y las acciones que todos hagamos nos van a, digamos, tener esa posición de privilegio todavía. 52% del territorio continental e insular del país es bosque natural. Y para monitorear una área tan extensa, en el país, pues digamos, el Ministerio de Ambiente y el IDEAM generaron algo que se llama el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia, que es la herramienta que genera las cifras oficiales de qué es lo que está pasando en el bosque del país. Entonces, pues no tengo mucho que decirles frente a esta primera diapositiva que preparé, y es que en el contexto, digamos, de medios de comunicación en los últimos años ha habido una creciente, digamos, interés en el cubrimiento de los temas relacionados con deforestación. ¿Y por qué? Porque, digamos, es una de las principales problemáticas ambientales que está sufriendo el país, digamos, la región, me refiero como continente y en general en el mundo. ¿Y por qué? Porque básicamente, digamos, hay una relación entre la pérdida de bosques naturales, la pérdida de biodiversidad y el incremento de los efectos negativos del cambio climático. Hay una relación directa entre estas variables. Y aunque Colombia solamente tiene el 1,5% del bosque del planeta, pues digamos tiene cerca del 10% de toda la biodiversidad asociada al número de especies y ecosistemas que tiene nuestro planeta. Y eso da una importancia de por qué es clave tener información detallada de qué es lo que está pasando con los bosques del país. De acuerdo con las cifras, digamos, más recientes que tenemos, el país tiene cerca de 59,8 millones de hectáreas de bosque natural, que representan, como les mencionaba, el 52,5% de la superficie de bosques del país. Es importante su link con cambio climático porque básicamente todos nosotros somos seres de carbono. ¿Eso qué quiere decir? Acumulamos carbono con base en nuestro desarrollo de ciclo de vida. Eso mismo ocurre con los bosques naturales y específicamente con los árboles. Acumulan grandes cantidades de carbono almacenadas en su, digamos, material vegetal, específicamente en la lignina que conforma la madera. Entonces, si las especies de árboles son muy duras, acumulan mucho carbono. Si las especies de árboles son muy blandas, es decir, no pesan mucho, acumulan bajo carbono. Entonces, deforestar áreas de bosque natural implica directamente la transformación de esa biomasa o ese carbono almacenado en los árboles a gases de efecto invernadero por el proceso de combustión o de aprovechamiento que se le haga a la madera. Es más, si la madera no se quema necesariamente, sino se transforma en muebles y demás, inicia un proceso lento de emisión de ese gas de efecto invernadero que es el dióxido de carbono equivalente. Por eso es que les mencionaba que hay una relación directa entre la conservación de los bosques, la deforestación y el incremento de esos efectos nocivos del cambio climático. Entonces, una de las medidas que estableció el Acuerdo de París es que los países deberían establecer sistemas de monitoreo de la cobertura forestal de sus territorios para poder ir haciéndole una medición al progreso en el cumplimiento de sus metas de reducción de emisiones. ¿Cómo reducimos emisiones? Si conservamos bosques. ¿Cómo aumentamos emisiones? Si tenemos, digamos, aumentos en los niveles de deforestación. Es, digamos, una relación, digamos, importante. Para eso, pues, digamos, el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno 2018-2022 estableció una estrategia integral de control a la deforestación que tiene, digamos, estos tres componentes: legalidad, Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación, operaciones Artemisa y, digamos, otras acciones de control que ejercen las autoridades ambientales. Dos, emprendimiento social y económico. Es muy importante llevar beneficios económicos directos a las comunidades que están asentadas en áreas de bosque para poder reducir la presión sobre las áreas de bosque natural y apoyar la conservación de los bosques. Y tercero, que es en lo que yo me dedico, y es el monitoreo permanente. Si no tenemos una información detallada que nos dé cuenta de cómo se está comportando
el bosque en esas áreas forestales, no vamos a poder tener, digamos, ningún control efectivo. Entonces, digamos, en ese sentido, en el monitoreo permanente, todas las acciones, digamos, prioritarias que estamos desarrollando a través del Ministerio del IDAM se centran en la operación del sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia. ¿Qué es ese sistema? Es básicamente la integración del procesamiento digital de imágenes de satélite con la información de campo para generar cifras confiables que nos den cuenta de dónde está el bosque en Colombia, en dónde se está perdiendo y cuáles son esas causas y esos agentes que afectan la transformación del bosque en Colombia. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es una, digamos, por así decirlo, fotografía de el país para el año 2019, ya estamos terminando de construirla del año 2020, que recopila cerca de 4.500 imágenes de satélite que toman los sensores Landsat 7, 8 y otras más o menos 3.000 imágenes que toman los satélites Sentinel 2A y 2B, que nos permiten identificar en dónde está el bosque en Colombia a través de algo que se llaman respuestas espectrales, que es básicamente como una fotografía y los colores que vemos en las fotografías, eso tiene una señal electromagnética propia para cada uno de los objetos, en este caso los bosques. Entonces, en esa imagen que ven ahí de Colombia, toda la tonalidad café quiere decir que hay vegetación fotosintética alta, es decir, árboles, es decir, bosque. Entonces, de esa forma, analizando esos patrones, nosotros podemos identificar en dónde está el bosque y en dónde antes había bosque y ahora ya no hay. Y eso es básicamente esas técnicas de procesamiento digital de imágenes que hacemos. Tenemos una cobertura total del país, del territorio continental e insular, es decir, también generamos información para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Cómo hacemos nosotros ese procesamiento? Perdón que me fui. Lo hacemos a través de algoritmos de procesamiento digital. Es decir, nosotros generamos rutinas específicas en donde le decimos digamos, a ciertos algoritmos cómo es que se identifica el bosque en Colombia, cuáles son las características espectrales del bosque en Colombia. Y eso lo hacemos a través del lenguaje de programación. Y hemos desarrollado algoritmos propios para el país, que de hecho hemos puesto disponibles en plataformas libres, que han tenido miles de descargas. De hecho, esta diapositiva no lo he actualizado, y ahorita tenemos cerca de 85.000 descargas de esos diferentes algoritmos que hemos puesto a disposición y que de hecho no solamente utilizan investigadores nacionales, sino también investigadores de otros países que les ha resultado, digamos, efectivo la forma en que Colombia está monitoreando esos bosques. Y, pues, digamos, básicamente todo eso lo hacemos con las capacidades de cómputo que hay en el centro de datos del IDAM o a través de ahora procesamiento en la nube. No sé si han escuchado temas como Google Earth Engine, que es una iniciativa de Google para procesar masivamente datos. Eso también ya se está aplicando a imágenes de satélite. Entonces, nosotros cogemos nuestros algoritmos y en conjunto con la gente de Google los ponemos a correr en la nube, obtenemos unos resultados y de ahí generamos la información que se publica luego de cuál es el procesamiento, cuál es la superficie del bosque y cuál es la deforestación a través de los análisis multitemporales. Temas muy claves en este tema. Tenemos que tener una definición oficial de bosque en Colombia. Cada país ha, de acuerdo a los lineamientos de la Convención de Cambio Climático, definido qué es bosque y qué no es bosque en su país. Colombia tiene una definición oficial que sometió a la Convención de Cambio Climático más o menos como en el año 2001. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Coger esa definición, que es la que ustedes ven ahí en pantalla, y traducirla en el lenguaje de programación. Y decirle al algoritmo que lo que tiene que buscar es densidades de copa mayores al 30%, de acuerdo al tipo de imagen que estamos utilizando. Si podemos ver temas de altura de árboles, se puede involucrar, o que tenga una superficie en hectáreas al menos de 1 hectárea. Entonces, digamos, con ese procesamiento y con esta, digamos, definición, nosotros podemos decir qué es bosque y qué no es bosque en Colombia. ¿Por qué esto es importante? Porque esta información es clave a la hora de comparar con datos de repositorios internacionales. Si es un repositorio internacional, es una definición única para todo el globo. Entonces, potencialmente hay unas diferencias entre los datos que publiquemos nosotros con los de la Universidad de Maryland, o los que trabajemos nosotros con los datos que trabaje Brasil, o con los que trabaje México. Entonces, digamos, es muy importante tener siempre en cuenta la definición oficial del país, y eso es lo que también, digamos, nuestro sistema de monitoreo garantiza. Cuando hacemos análisis multitemporales, es decir, de año a año, lo que hacemos es comparar los resultados año a año, automáticamente también, y obtenemos los valores de deforestación, que es básicamente una detección automática de cambios a través de un algoritmo específico que tenemos desarrollado para eso, ¿sí? Entonces, es más o menos transformar una realidad compleja que es un bosque natural a píxeles, porque básicamente la imagen de satélite son píxeles, y ese píxel tiene una respuesta espectral. Entonces, básicamente lo que estamos traduciendo es la definición de bosque del país en eso como se ve en los píxeles de la imagen de satélite. Y más allá de eso, es transformar
tenía otra diapositiva como en tercera dimensión, pero no la incluí acá, pero es transformar una realidad compleja que es un bosque natural a una realidad, digamos, más abstracta, que es bosque, donde hay bosque, donde no hay bosque, donde había bosque, ahora donde no hay, y eso es deforestación. Con muchos, digamos, investigadores colombianos hemos tenido algunas, digamos, interesantes discusiones entre la diferencia entre bosque y selva. Pues bosque es un concepto universal, global. Selva es un concepto tropical. Pero no quiere decir que cuando nosotros estamos hablando de selva o de bosque estamos hablando de cosas diferentes, no, es lo mismo. Lo que pasa es que sí tiene realidades y complejidades específicas. El bosque, por ejemplo, de la Amazonía colombiana, que es un bosque basal de tierras bajas, a un bosque alto andino, a 3.000 metros en la cordillera oriental o en la cordillera central, pero básicamente cumple con estos mismos tres criterios: densidad de dosel, área mínima y altura mínima de los árboles. Y eso es muy importante porque eso nos permite la comparabilidad, y ya lo vamos a ver más adelante. En el análisis multitemporal, pues nos permite identificar qué ha pasado en los últimos 20 años en bosques en Colombia. Si no aplicamos la misma definición, todas las conjeturas que hagamos podrían ser no ser tan ciertas, ¿sí? Entonces, este esquema de procesamiento digital de imágenes a través de estos algoritmos nos ha permitido generar información no solo a nivel nacional, sino pasando a tener estadísticas oficiales a nivel regional, municipal, veredal e incluso a nivel predial. Depende del tipo de imagen de satélite que utilizamos, si es de media resolución o de alta resolución. Es decir, veo cosas muy grandes o veo cosas muy pequeñas. Yo puedo generar información incluso a nivel predial. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente tiene un programa que se llama Visión Amazonía. Ahí se han suscrito cerca de 1.500 acuerdos de conservación con predios en Amazonía colombiana, en donde el sistema de monitoreo está haciendo un seguimiento mes a mes de cómo se comporta ese acuerdo de conservación. Si la gente cumple, accede a incentivos económicos. Si la gente no cumple, a través de la autoridad ambiental se toman medidas para poder, digamos, que se revierta el proceso de pérdida de bosque natural. Entonces, por ende, digamos, por ejemplo, podrían perder esos incentivos económicos que habían logrado, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros niveles de reporte? O sea, ¿qué disponibilidad de información hay en el sistema de monitoreo? Entonces, tenemos las cifras nacionales. Cada año publicamos las cifras nacionales. Pero también cada 3 meses generamos un boletín trimestral de alertas tempranas de deforestación, que básicamente indica 4 veces dentro del año en dónde están los principales focos de pérdida de bosques. ¿Por qué es importante eso? Porque en esos focos tendríamos que hacer dos cosas. Uno, acciones de control efectivo para que se pare el proceso de pérdida, pero también acciones de incentivos para que esas comunidades que están allí sentadas puedan tener alternativas diferentes a la deforestación y puedan acceder, digamos, a formas diferentes a deforestar para poder, digamos, garantizar su subsistencia. También generamos reportes mensuales. Autoridades ambientales, fiscalía, policía, otras autoridades territoriales nos solicitan que hagamos análisis específicos en ciertas áreas. Por ejemplo, Parque Nacional Natural Tinigua. Por ejemplo, un sector de la Reserva Forestal de la Amazonía. Nos solicitan esa información y nosotros tenemos ahora la capacidad, con estas imágenes de alta resolución, de cada mes generar un reporte de cómo se va cambiando la superficie del bosque en esa región y poder tomar medidas adecuadas para poder frenar ese fenómeno. También generamos, y eso es, digamos, con disponibilidad para todo el público, reportes semanales. Cada semana en la página del IDEAM, y ahí al final hay un link en donde ustedes lo pueden revisar, colocamos un archivo en formato Shape o en formato KML, en donde se puede consultar cada semana en dónde están los principales núcleos de pérdida de bosque en el país, asociado a las principales áreas forestales del país. Todavía no tenemos, digamos, estamos desarrollando más capacidad de procesamiento para poderlo hacer para todo el país. Por ahora lo hacemos para los núcleos principales de pérdida cada semana. Y entonces ahí tenemos las coordenadas específicas de los sitios donde detectamos deforestación, pero para las áreas más grandes, las áreas de más de 10 hectáreas, generamos el polígono, es decir, el parche en donde se encontró el proceso de deforestación. Eso es muy útil también para poder hacer una gestión más adecuada de las áreas forestales del país. Y finalmente tenemos una plataforma que se llama puntos de calor, .idam.gov.co, en donde tenemos un repositorio de qué pasa con las detecciones de puntos de calor, que son esas anomalías en temperatura de la superficie terrestre que detectan satélites. Esas anomalías están muy relacionadas con la ocurrencia de quemas e incendios. Entonces, si analizamos los puntos de calor que se actualizan cada 8 horas, podemos tener una idea de en dónde se están concentrando quemas o procesos de incendios. No quiere decir que un punto de calor sea una quema o sea un incendio, es una anomalía. Pero si en un mismo sitio encontramos 20, 30 o más puntos de calor, digamos, hay una alta probabilidad de que allí se esté ocurriendo un incendio. Esta información la trabajamos con unidad de gestión del riesgo y con bomberos y con las autoridades ambientales para poder, digamos, atender, digamos, procesos de quemas o de incendios que
que puedan afectar a esas áreas de bosque natural. Digamos, todo este conjunto de información lo que nos ha permitido, digamos, es generar las cifras oficiales de monitoreo de bosque en el país. Estas son las cifras más actualizadas, que nos indican que el pico de deforestación en el país en los últimos 20 años ocurrió en el año 2017, cuando se perdieron cerca de 220.000 hectáreas, pero que en los últimos 2 años, 2018 y 2019, se han identificado reducciones de la deforestación. ¿Cuándo van a salir los datos de 2020? Nosotros esperamos que antes de finalizar el primer semestre de este año ya hayamos publicado. Si lo podemos antes, estamos haciendo todo el esfuerzo para publicarlo mucho antes, lo vamos a realizar. ¿Y qué va a decir esa cifra? ¿Cómo se comportó la deforestación en el país? Este es un poco un comportamiento de cómo se manifestaron las detecciones semanales de deforestación. Ustedes ven ahí en la parte de abajo, semana a semana, tenemos el número de detecciones de deforestación que se identificaron en todo el país y en la paleta de colores, cuáles fueron los departamentos en donde se presentó la mayor detección de deforestación. Ustedes lo ven, primer trimestre del año 2019 frente al primer trimestre del año 2020, un aumento muy importante de detecciones de deforestación. Durante el primer trimestre del año pasado, de enero a marzo, hubo un incremento importante en las detecciones de deforestación y el pico, digamos, principal estuvo entre la última semana de enero y la primera semana de febrero. Sin embargo, como ustedes lo ven, y específicamente a partir del segundo trimestre del año pasado, hubo una reducción ostensible de las detecciones tempranas de deforestación, muy relacionadas con el inicio de los aislamientos por efectos de pandemia y demás. Entonces sí hubo un incremento de la deforestación, pero fue más o menos como hasta segunda, tercera semana de marzo. Pero a partir de allí sí identificamos, comparado con el año 2019, una reducción importante. ¿Qué otra cosa nos dice, digamos, esta información? Que en el país principalmente hay 2 temporadas en donde se presenta fuerte la deforestación. ¿Cuáles son las temporadas secas? Primer trimestre del año y cuarto trimestre del año. Es decir, de enero a marzo y de octubre a diciembre. En algunas regiones es una sola temporada seca. En otras regiones del país sí hay un poco de, digamos, de variabilidad de acuerdo al comportamiento de las precipitaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, en temporada seca es en donde hay mucho más facilidad para acceder a las áreas de bosque natural y hacer las afectaciones. En temporada de lluvias, pues es muy complicado. No quiere decir esto que no ocurra. También ocurre, pero en un nivel mucho, mucho más bajo. Entonces, en general, casi todas las noticias y todo lo relacionado con deforestación se mueve en el primer trimestre del año y en el último trimestre del año por esas situaciones. ¿Cuáles son los departamentos en donde más se ha detectado deforestación en estas temporadas? Como dicen por ahí los sospechosos de siempre, es en Amazonía, Meta, Caquetá y Guaviare, siendo Meta y Caquetá los departamentos en donde se presenta la mayor deforestación del país en los últimos años. Y, digamos, Guaviare, que ha tenido un comportamiento, digamos, interesante de estabilidad en las cifras de deforestación, ni incrementos, pero tampoco tan reducciones importantes. Y fuera de Amazonía, digamos, hay otros 4 núcleos muy claros en términos de deforestación, que son la región del Catatumbo, la región del Magdalena Medio, específicamente nordeste antioqueño, sur de Bolívar y Bajo Nechí, y la región del norte del Pacífico, que incluye el norte de Chocó y el occidente de Antioquia, que es básicamente el norte del Chocó y el Urabá antioqueño. Y finalmente el Pacífico Sur, que son, digamos, los principales, digamos, núcleos de deforestación en el país. Los núcleos del Pacífico asociados principalmente a minería ilegal, explotación ilícita de minerales, a ampliación ilegal de la frontera agrícola. Hay que pedir permisos, pero no se piden los permisos ante la autoridad ambiental y se hace la deforestación sin ningún proceso de manejo. Y tala ilegal. En el área de Amazonía, la principal causa de deforestación húmedo tropical a áreas de pastos, dedicados o no a la ganadería, porque eso es un tema importante que también es importante en el análisis. No necesariamente en Colombia se está deforestando directamente para meter cabezas de ganado. Hay también un mercado ilegal o, digamos, alterno, que no se registra en notarías ni en ningún instrumento público, de tierras y de pasturas para el ganado, porque también muchas áreas se deforestan para entrar a un ciclo de movimiento de cabezas de ganado para poder, digamos, mantenerlas. Muchas de estas áreas presentes en áreas de reserva forestal, que son áreas del Estado colombiano declaradas como de reserva forestal, pero que han venido siendo deforestadas, digamos, consistentemente en los últimos años.
Lo que les mencionaba, nuestro análisis de los últimos 10 años, lo que identifica es que en Colombia, en estos 22 núcleos, es en donde se concentra la mayor cantidad de la deforestación. Por ende, en estas áreas sería en donde deberíamos estar tratando de ser lo más efectivos para poder, digamos, controlar procesos de deforestación. Principalmente, como les mencionaba, noroccidente de Amazonía. Y fuera de Amazonía, ¿dónde? Catatumbo, Magdalena Medio y norte del Chocó, básicamente. También hemos hecho, digamos, análisis interesantes de cómo se comporta la deforestación. Es muy interesante saber que, aunque en Colombia se presentan deforestaciones de menos de 1 hectárea, ese no es el común denominador en todo el país. Hay áreas en donde se concentran áreas deforestadas, por ejemplo, mayores a 50 hectáreas y que representan cerca del 34% de toda la deforestación del país. Y es allí en donde están, digamos, tratándose de concentrar todos los esfuerzos de control de deforestación en el país, atacando esas áreas en donde a la fija sí lo que tenemos son procesos ilegales asociados a la deforestación, en donde se deforestan superficies superiores a las 50 hectáreas. Como les mencionaba también, y ya tratando un poco de finalizar y haciendo, digamos, honor al tiempo que me habían compartido, también estamos analizando la información no solamente en el contexto nacional y para generar las cifras oficiales, sino también en el contexto local. Esto es, por ejemplo, un ejercicio muy interesante que tiene el programa Visión Amazonía y en el que el sistema de monitoreo está participando, es en donde en estos predios, que son las líneas negras que ustedes ven ahí en contorno, se firman acuerdos con beneficiarios y esos beneficiarios se comprometen a conservar el bosque que está allí presente y gracias a ese compromiso, esos beneficiarios acceden a incentivos económicos, que es lo que ustedes ven ahí como IFA, Incentivo Forestal Amazónico, que es un dinero que se le entrega a cada uno de esos beneficiarios cada 3 meses, son más o menos 300.000 pesos mensuales, con el compromiso de que se entrega ese recurso si es que la superficie de bosque se mantiene. Y con el compromiso de que en los próximos 2 años, en conjunto con la autoridad ambiental, se va a hacer un plan de manejo forestal. ¿Qué va a hacer? Va a ser asegurar que el bosque se mantenga en pie, pero que se puedan obtener beneficios económicos del aprovechamiento sostenible de esas áreas de bosque natural. Entonces, el incentivo es un primer paso para poder, digamos, estabilizar, por así decirlo, la frontera del bosque, para que luego, con los recursos económicos del desarrollo de esa economía forestal, se pueda dar un esfuerzo a largo plazo. Este mismo ejemplo está en otros países del continente como Guatemala, que tiene una amplia experiencia en manejo forestal sostenible con comunidades locales e incluso después de procesos de paz que ellos también tuvieron, digamos, como ese mismo contexto y en donde estamos tratando, digamos, de implementar modelos que sean sostenibles en el tiempo. Pues digamos que lo que les mostré al comienzo de la metodología que estamos implementando, pues ha sido, digamos, validada y certificada tanto nacional como internacionalmente. Esta generación de datos tiene una certificación de proceso estadístico con el DANE. Eso quiere decir que esa información puede ser usada en el contexto de cifras oficiales y pues básicamente es la que reporta el país hacia el exterior. También con algunos, digamos, donantes internacionales para poder acceder a recursos de cooperación. Estas cifras han sido revisadas y evaluadas positivamente por pares internacionales, indicando que el método que nosotros tenemos implementado es un método confiable para la generación de esas cifras de monitoreo de bosque y de deforestación. Pues finalmente hemos establecido estas plataformas de divulgación en donde están, digamos, condensadas la mayor cantidad, digamos, de la información que nosotros estamos generando, desde las publicaciones formales como la plataforma del sistema de monitoreo hasta el desarrollo de la app. Si ustedes entran a la app de Mi Pronóstico del IDAM, en el componente de alertas, ahí también se alimentan las alertas de deforestación, donde, digamos, tiene la posibilidad cualquier ciudadano desde su teléfono de poder acceder a cómo se están distribuyendo esas alertas de deforestación en el país. Creo que esto es más o menos lo que yo quería compartirles. Obviamente, nosotros en el 100% de disponibilidad de poder compartir la información con todos ustedes y que eso, digamos, beneficie, que el país conozca detalladamente qué es lo que está pasando en el país en términos de bosques naturales y que la información se use para lo que debe ser, que es para la conservación y el apoyo a la estabilización de la frontera del bosque en el país. Perdón que al fondo están mis hijos y hay un poquito de bulla. Ederson, pues muchas gracias. Creo que yo que hace años he tratado de seguir el trabajo tan juicioso que haces desde la ciencia, este tipo de ciencia de datos y de ecológica y de monitoreo. Bueno, me pareció una clase brillante. Creo que resumiste muy bien en corto tiempo lo que un periodista que quiera acercarse a estos temas debe tener en mente, un panorama general de cómo ustedes entienden este fenómeno.
Y la invitación creo que es a lo que dijiste al final, a que se metan en estas páginas, en estas aplicaciones, cacharreen y descubran que ustedes, detrás de cada uno de esos datos que ustedes construyen y que exigen tanto esfuerzo, hay un montón de historias por descubrir para los periodistas, para comunicar esto y sensibilizar a más gente. Entonces, pues muchas gracias de verdad. Yo creo que lo único ya para cerrar, la única pregunta que me gustaría que respondieras brevemente es, ¿cuál es el error más frecuente que ves cuando los periodistas intentamos comunicar este trabajo que ustedes hacen? Lo que les mencionaba del tema de la comparación de cifras. Porque, digamos, a veces hay mucha polémica frente a, por ejemplo, una cifra que saca, no sé, Global Force Watch, por poner una de las principales fuentes que también utilizan los medios de comunicación con las cifras que genera el IDEAM. Tiene unas diferencias metodológicas, digamos, como importantes, que fue lo que traté de mostrarles. Hay que analizar eso a la hora de comparar las cifras o de las escalas de información, tanto temporales como espaciales. Por ejemplo, alguien saca un dato que va de enero por ejemplo, de octubre a febrero y la comparan con la cifra nacional que nosotros tenemos, que es anual. Eso tampoco es como tan adecuado realizarlo. Entonces hay que tener, digamos, no sé si la palabra sea rigor, pero sí, digamos, tener en cuenta el tema de las fuentes asociadas a las metodologías, sobre todo, a las temporalidades y a las escalas. Eso en términos de cartografía o de procesamiento, que es a lo que yo me dedico, es clave, porque si no, no lo puedes comparar directamente. Y a veces sí se presta para algún, digamos mala interpretación de alguna de las fuentes que se usó. No digo que la nuestra necesariamente, de alguna de las fuentes que se usó. Entonces creo que ahí sí es un tema muy importante de ese contexto técnico de la información. Claro. En eso, digamos, el IDEAM, hasta donde sé, a través de la Oficina de Comunicaciones, había tratado de hacer también como una serie de talleres con periodistas para poderles contar no solamente en el tema de bosques, sino también en el tema de predicción del tiempo y de predicción climática, cómo poder, digamos, utilizar esa información de una manera mucho más, digamos, precisa o adecuada. Yo creo que yo creo que existe una palabra mágica en este trabajo, tanto obviamente de los científicos, pero de los periodistas, que es el rigor. Yo creo que los periodistas que nos acerquemos a esto debemos aprender justamente ese rigor con el que ustedes trabajan, porque es lo que necesitamos llevar también al periodismo ambiental para ser precisos, para ser, sí, para transmitir esto de la mejor manera. Entonces, yo creo que esa es una gran reflexión y pues cerraría aquí de verdad agradeciéndote no solo por el trabajo de todos estos años, sino por esa disposición siempre a compartir el conocimiento y a trabajar con los periodistas. Entonces, Ederson, muchísimas gracias una vez más y que, bueno, ojalá varios de los que están tomando este curso resulten llamándote, consultándote y sabiendo que en el IDEAM hay un grupo de trabajo muy sólido en términos de monitoreo de bosques que tiene un reconocimiento pues ya mundial. Ok, Pablo, no, muchas gracias y a todos, digamos, éxitos. La labor que ustedes también hacen es muy importante, de transmitir esa información de lo que está ocurriendo en las áreas alejadas del país, porque también eso es un dato importante. Normalmente la gente en el imaginario tiene el bosque en una fotografía, pero no el bosque en la vida real. Ustedes nos acercan a esa realidad del bosque en donde hay personas que dependen de esas áreas de bosque natural. Y en la medida que conservemos esas áreas de bosque natural, digamos, esas personas también van a poder conservar sus medios de vida. Entonces, es acercar a la realidad algo que la gente tiene en el imaginario, que es lo que nosotros tratamos de poner nuestro granito de arena desde estos datos de monitoreo, porque ni más ni menos es la verdad revelada, pero sí es un punto interesante de tener en cuenta cuáles son esas áreas más críticas y más prioritarias y lo importante, por qué se está deforestando el bosque en el país. Bueno, pues cerramos aquí. Muchas gracias y espero que hayan aprendido mucho con la lección que nos dio Ederson Cabrera.